Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto estar en esta cumbre y más en este panel tan querido para mí. Es un panel con muchos amigos, conocidos, y además es un panel que para hoy, yo creo que en las circunstancias en las que estamos hoy, se vuelve un panel muy taquillero y esencial para la discusión sobre hidrocarburos en el país. Un poco pensando en cómo se llama nuestro panel, es imaginarnos cómo recuperar la autosuficiencia con fuentes locales. Nada mejor que tener aquí representantes de las fuentes de offshore, que son muy importantes actualmente, yacimientos no convencionales, las fuentes que tienen altísima prospectividad, como ocurre con el Valle Inferior del Magdalena, Sinú, San Jacinto, y no olvidar las fuentes que han venido siendo explotadas históricamente por Ecopetrol, un líder innegable en la producción y la exploración en Colombia, pero que además entran también a participar en otro mecanismo de abastecimiento como es la importación de gas natural en Colombia. Para ponernos un poco de contexto de lo que ocurre actualmente, que ya todos, digamos, esto ha sido discusión de 2 días y de otros foros, porque recientemente hemos tenido muchas discusiones en diferentes foros sobre el tema. El abastecimiento de gas en Colombia actualmente atraviesa por unos desafíos y unos retos bastante importantes, considerando la disminución de la producción y de la producción comercializada y fiscalizada para el país. Esa producción local que ha venido reduciéndose significativamente y que pues pone un poco en alerta al mercado. Estamos viendo hoy a la demanda de gas natural tratando, digamos, de conseguir en todos los mecanismos de comercialización posibles gas para autoabastecerse. Estamos hablando de la demanda regulada a través de los distribuidores, pero muy importante es la demanda de los industriales. El reto y el desafío para este sector es lograr reducir o minimizar la destrucción de demanda con ocasión de la falta de suministro o la evasión a otros combustibles o la huida hacia otros sectores. Razón por la cual hoy el abastecimiento de gas en Colombia ya no se trata de una discusión de ¿será que importamos? ¿Será que solamente nos dedicamos a las fuentes locales? No, es un hecho que hoy toca y que estamos abocados a arrancar en un proceso donde convivan y coexistan esas fuentes, tanto las de importadas como las locales, pero es innegable que las fuentes locales siguen teniendo una importancia mayúscula y sobre todo pues van a liderar también los procesos de abastecimiento a futuro. Para eso entonces tenemos un panel donde vamos a ver un poco las visiones de todos los representantes de esas fuentes locales. Empezando un poco, ¿quién quiere empezar? Un poco por, creería yo, una de las fuentes que estamos viendo con mucho interés, con mucha curiosidad, son la integración de la oferta de gas de costa afuera. Esa oferta de gas de costa afuera es muy importante para el país y sin duda tiene unos desafíos enormes para poder entrar esa cantidad de gas que se requiere. ¿Cómo lo ves, Alcindo, tú, y cómo ves que está ocurriendo y cómo va el proceso de ustedes en Sirius? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación de participar, a CEPI, a CRGP y todas las gremiaciones que participan de ese evento. Bueno, el proyecto está marchando bien y yo puedo decir que hay 3 frentes hoy caminando: la técnica, la de licencia y la comercialización, ustedes saben que en 30 de octubre anunciamos una comercialización conjunta que está marchando
y ya tuvimos la demostración de interés por muchas empresas, entonces estamos tranquilos que ese proceso vamos a lograr firmar algunos contratos hasta diciembre, antes de Navidad. Y ese es un camino muy importante porque en este tipo de proyecto, con ese monto de inversión, necesitamos, y eso es común, necesita-se que haya una garantía de comercialidad. Entonces, ese tipo de contrato de condiciones precedentes garantiza que podemos seguir. Ese es un hito muy, muy importante, estamos haciendo en sociedad con Ecopetrol, claro. Bueno, con esta garantía que vamos a tener, estamos llegando muy próximo a un otro hito, que es la aprobación del Portón 2. Entonces, con esta aprobación, vamos a poder empezar con no las contrataciones, pero la preparación de las contrataciones, la definición de la estrategia de contratación, definiciones de criterios técnicos, y ahí seguimos con ese proceso y hasta el Q4 de 2027, ojalá vamos a alcanzar el Portón 3, que es el FID, que es la decisión de inversión. Ahí sí la cosa empieza con las construcciones, compras y todo. Entonces, técnicamente estamos marchando bien, la cosa está técnicamente y en términos de gobernanza estamos marchando, logrando atingir el Portón 3, el FID en Q4 de 27. Entonces, dos frentes, comercialización, la parte técnica y de gobernanza y licenciamiento. Ese sí bueno, estamos marchando también como todos saben, con 120 comunidades hoy. Eran 116, pero aún en 2024 solicitamos procedencia de 15 comunidades adicionales que fueron integradas ahora en agosto de ese año. Entonces, estamos con 120, estamos caminando. Hoy estamos con casi mitad de las comunidades en la etapa de definición de línea de base y discusión de impacto. Y ahí sí pasan las reales discusiones con las comunidades. Hasta ahora era somente procesos de preparación, de construcción de rutas metodológicas y todo eso, pero ahora no, ahora estamos empezando con la discusión directa de los impactos. Entonces, yo diría que estamos como la situación está, como el ambiente está, tenemos nuestro cronograma y vamos a lograr atingir los hitos necesarios para que podamos empezar a producir hasta 2030. Y así es, si nada cambia, vamos a lograr. Bueno, buenas noticias entonces, vamos bien. Necesitamos que entre pronto ese gas que tanto necesita el país. Pero mientras eso ocurre y mientras se desarrolla y el mercado reacciona a esos procesos de comercialización que son fundamentales, porque al final los proyectos se ejecutan en la medida en que tengamos off-takers que cierren esos proyectos y podamos, y el país pueda, o la empresa pueda declarar su FID para poder entrar. Mientras eso ocurre, el país está expectante y entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer en este periodo de tiempo mientras entran ese tipo de fuentes a salvar el abastecimiento? Una de las alternativas visibles en el corto plazo e incluso en el mediano plazo es la importación de gas natural. Y ahí, Álvaro, yo creo que sería interesante saber un poco, Ecopetrol, que ha sido una empresa líder en la exploración del gas local y en el abastecimiento con fuentes locales, entra un poco a un portafolio nuevo para ofrecer abastecimiento en estos tiempos que atraviesa el sector. ¿Cómo va ese portafolio y cómo se ve Ecopetrol en ese corto y mediano plazo? Y el largo. Gracias, Joana. Un saludo muy especial para todos, para mis compañeros de panel, para todos los asistentes al Congreso. Bueno, miren, esto es un tema bastante relevante para nosotros. Ecopetrol ha construido y viene aportando de manera importante en soluciones de abastecimiento para el país.
y es por eso que hemos definido que la estrategia que vamos a implementar por los próximos 15 años van a aportar de manera significativa en 2 periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo lo podemos dividir 2026-2030, que lo atenderemos con soluciones de regasificación más el gas que hoy le estamos entregando al mercado. Y un segundo periodo es 2030 en adelante, con los proyectos de costa afuera, principalmente y arrancando con Sirius, como lo mencionaba anteriormente Moritz. Bueno, y eso finalmente lo que podemos empezar en detallar es que en el 2030 el proyecto de Sirius, que contempla una producción de 470 millones de pies cúbicos, van a representar aproximadamente el 45% de la demanda del país. Y lo vamos a apoyar con otros proyectos, los proyectos de KGG, pero digamos que no me quiero detener tanto en otros proyectos, quiero resaltar principalmente el proyecto de Sirius, un proyecto que tiene un potencial entre 6 y 12 teras, eso quiere decir que podríamos aportar en potencial cerca de 3 o 6 veces las reservas que tiene actualmente el país. Mientras eso lo logramos, tenemos que abordar la conversación del corto plazo. Y en el corto plazo, como ustedes lo conocen, hemos suscrito un contrato de regasificación en el Pacífico que contempla una fecha de entrada en el tercer trimestre de 2026. Ese proyecto va avanzando de una forma muy importante. El estructurador ha culminado ya 2 hitos bastante relevantes: la contratación de la unidad de almacenamiento flotante y la contratación de los isotanques que llevarán el gas desde Buenaventura hasta Buga. Nosotros desde Ecopetrol ya comercializamos ese gas ya lo tiene la demanda, 60 millones de pies cúbicos, aproximadamente entre 18 empresas que adquirieron estos contratos, y un segundo proyecto que es el que tenemos junto con nuestra empresa Zenit, el proyecto de LNG Coveñas. Ese proyecto de LNG Coveñas tiene una fecha estimada de inicio en el primer trimestre de 2027. Es un proyecto que en su fase inicial contempla 110 millones de pies cúbicos con un incremental sobre los 200 millones de pies cúbicos. Datos relevantes sobre el proyecto: ya en diciembre de este año o las primeras semanas de enero tenemos que contratar de forma vinculante la solución de regasificación. Este proceso ya se lanzó al mercado y, como lo decía, pues lo vamos a contratar ya en las próximas semanas con la mejor alternativa que nos permita, ojalá de manera anticipada, poner esa solución en ese primer trimestre de 2027. Y esto lo venimos acompañando, esas soluciones de regasificación vienen acompañadas también de la oferta que hoy Ecopetrol le entrega al país. Junto con OCOL entregamos a la demanda cerca del 95% de la demanda no térmica del país. Esos son aproximadamente 670 millones de pies cúbicos, y cuando mencionabas de cómo vamos a convivir, vamos junto con la oferta nacional de los campos de Ecopetrol y de OCOL y las soluciones de regasificación. Es de esta manera que esperamos que el portafolio y la opcionalidad de Ecopetrol y el grupo Ecopetrol permitan contribuir al abastecimiento de gas natural del país. Buenísimo, porque pensar que en una misma compañía pueden confluir proyectos que antes parecían ser incompatibles. Me acuerdo hace unos años las discusiones sobre importado con fuente local era como no, o es lo uno o es lo otro. Y las discusiones regulatorias también iban en ese sentido. Hoy ya estamos en un escenario totalmente distinto, donde una misma compañía tan grande puede generar soluciones que involucran gas local normal, el que siempre hemos conocido, onshore, offshore e importado. Y mencionabas, Álvaro, a OCOL. OCOL ha tenido un comportamiento bastante interesante y bien desafiante también en estos últimos tiempos. Han tenido algunas dificultades con pozos, pero hay que recordar que tuvieron una participación reciente muy importante para sostener un poco durante la época del mantenimiento de SPEC. OCOL, ¿cómo se ve en esa parte de la exploración en Sinú San Jacinto, el Valle Inferior del Magdalena, y cuáles son esos planes que tiene para apoyar el abastecimiento local?
Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Johanna, muchas gracias por esta coordinación. Lo primero, señalar a este excelente auditorio que Hocol coadyuva a ese esfuerzo de nuestro grupo empresarial en cabeza de Ecopetrol a que cada día más colombianas y colombianos salgan de la pobreza energética a través de programas importantes que tal vez aquí a veces no se señalan porque miramos la industria, pero Hocol es, digamos, un operador muy importante del Grupo Ecopetrol en el programa de gas social. Recientemente en Malambo, junto con el presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa, entregamos la conexión número 100.000 para las familias que no tienen acceso a este sustituto energético frente a la leña y que de esa manera ayudamos a una mejor conservación de nuestra naturaleza y a prepararnos para o adaptarnos mejor al cambio climático. En una meta que tiene Ecopetrol, que hoy supera las 140.000 conexiones, ¿sí? Y que vamos camino a las 300.000 conexiones muy pronto. Ese es como el primer punto que yo quería resaltar en este esfuerzo que hace Hocol de manera acompasada a su casa matriz. Lo segundo es señalar que en ese valle inferior del Magdalena, como usted bien lo señala, nosotros hemos desarrollado una experticia. Recuérdese que Hocol es tal vez la primera empresa que entra a lo que se conoce como Colombia Norte, ¿sí? Y hace una gran apuesta exploratoria desde el año 2004 que le ha permitido que tengamos unas reservas, ¿sí? Probadas, 3 PEGs que aportan más o menos alrededor de 10.2 billones de barriles equivalentes, con un portafolio que puede ser estimado en 338 a 340 millones de dólares. Pero aquí es donde Hocol, digamos, gracias al talento humano, gracias a una experticia que tiene en este valle inferior, ¿sí? Ha logrado poner en el campo, particularmente en el campo de Arrecife, hoy en firme tiene 13.1 millones de pies cúbicos día. Recientemente en la cumbre de la ANH, aquí mismo en Cartagena, el presidente de Ecopetrol anunció nuestro Pozo Coralino 2, que nos permite estar sobre 5 millones adicionales. Es decir, hoy el campo tiene una posibilidad de estar poniendo a futuro 18.5 millones de pies cúbicos en un plato de 3 años y medio que puede seguir creciendo dado el desarrollo que estamos teniendo en este campo. ¿Sí? Señalar también que de manera proactiva Hocol ha diseñado o está terminando una solución rápida, unas facilidades para 25 millones de pies cúbicos en ese campo, porque nuestra campaña de desarrollo continúa y tenemos un pozo que acabamos de terminar con muy buenos resultados. Las pruebas estáticas nos dieron muy bien, no lo voy a anunciar porque esos son temas que serán objeto de terminar de refinar las pruebas, pero les puedo asegurar hoy a ustedes aquí en escenario y al presidente de Ecopetrol que estamos haciendo la tarea para poner más molécula en el mercado, que es nuestra gran responsabilidad. Lo segundo, decirle que Hocol da esa experticia que tiene en una cuenca frontera que es la de Sinú San Jacinto, ¿sí? Esa sí es una cuenca frontera, ¿sí? Ha adquirido una experticia en su nivel exploratorio que le permite un poco jugar en algo que el profesor Tamayo, nuestro civilista colombiano, llama la teoría del riesgo-provecho. Usted me lo va a entender, ¿sí? A mayor riesgo, mayor provecho, ¿sí? Y esa puesta en San Jacinto, como la de Bullerengue y otros pozos que tenemos ahí, ¿sí? Nos ha permitido la incorporación de un
un número importante de reservas, ¿sí? Y nos ha permitido también hacer lo que llamamos la combinación de las posibilidades. Es decir, yo me meto en un proyecto muy arriesgado, si me va bien, como es lo que nos ha ocurrido hasta el momento, dada la experticia que tenemos, ¿sí? Incorporamos un volumen importante de reservas que nos va a dar seguridad a futuro. Y dos, ¿sí? En el Valle Inferior del Magdalena, donde ya es una cuenca que conocemos suficientemente, en el desarrollo vamos incorporando mayor producción, ya porque ya es desarrollo. Entonces eso nos permite a nosotros tener una estrategia combinada que garantiza un buen nivel. El segundo punto que es muy importante para aportar molécula son los trabajos técnicos, un trabajo piloto que hemos hecho en Guajira, ¿sí? En levantamiento de agua, en la técnica de watering con capilares, que nos ha permitido incrementar de manera importante en unos campos muy maduros, nos ha permitido incorporar 4 millones de pies más a la oferta nacional. Eso creo que muestra la confianza que tiene hoy por hoy la industria y nuestro grupo corporativo en la empresa Jocol, que es su filial. Tanto así, y aprovecho la oportunidad para hacer este comercial, porque es el resultado de nuestro trabajo, es que hoy las dos empresas más reconocidas en la industria del petróleo, pues es obviamente nuestro corporativo de Ecopetrol y nosotros, su filial Juiciosa, que quedamos en segundo lugar. Eso es una cosa, digamos, que a uno como gerente de Jocol, ¿sí? Lo llena de mucha satisfacción, pero es un especial reconocimiento a todas nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores que cada día se preocupan por este tema. Y por último, y para finalizar, quiero hablar un poco de la estrategia que tenemos para resolver este tema. Como les decía, es una combinación de potencialidades entre unos proyectos muy arriesgados y unos proyectos donde tenemos la certeza de que tenemos los suficientes volúmenes para ofrecer al mercado. La segunda es la interdisciplinariedad que tenemos en el momento de estar haciendo nuestro scouting. El scouting nosotros lo hacemos de una manera multidisciplinaria, con un solo propósito, ¿sí? Que es fundamental en el licenciamiento ambiental, es recopilar y recabar la mayor cantidad de información cierta por los técnicos en esa multidisciplinariedad de cara a hacer un licenciamiento desde la fase exploratoria, pero no es un licenciamiento para la mera exploración, sino acumular toda la información que nos permita hacer un licenciamiento de producción, ¿ya? El tercer punto es una gestión proactiva del proyecto, es decir, nos miramos siempre de cara hacia el futuro y somos capaces de formular nuestros estudios de ingeniería básica y de factibilidad de tal manera que desde la fase exploratoria, cuando es exitosa, tenemos los diseños de nuestras facilidades de superficie y nuestras capacidades para garantizar que la producción que vaya a salir pueda estar puesta de manera pronta y eficaz en el mercado. Y el quinto punto, que tiene que ver mucho con el relacionamiento y el manejo de nuestro entorno. Jocol es una de las compañías más reconocidas en todos nuestros territorios, no nos sustraemos, no somos ajenos a algunos conflictos locales, pero es que esto hace parte, digamos, de la sociología de los colombianos y de las colombianas. Entonces ese relacionamiento con nuestras comunidades tiene dos puntos importantes. Uno, basado en la justicia, ¿sí? Un poco lo que decía nuestro famoso jurista romano, ¿sí? Dar a cada cual lo suyo. Y en eso Jocol tiene una gran sensibilidad con sus comunidades. Y el otro punto es que siempre tenemos, como el caso de Frank, que negoció tratados, el cuarto al lado, ¿sí? Ese cuarto al lado lo llamamos el cuarto de diálogo permanente con nuestras comunidades, ¿sí? Porque entendemos, y esto es un llamado que le hacemos en general a la industria, yo tengo que confesarles, es mi primera vez que estoy en un escenario de estos hablando de una materia
porque yo vengo del sector de los recursos naturales renovables, ¿sí? Y por eso puedo entender un poco este tema, ¿sí? Y es el llamado a nuestra industria en general a que todos nuestros esfuerzos, toda nuestra producción, todo nuestro crecimiento económico tenga también un reflejo en las comunidades. Y eso hay que hacerlo de dos maneras. El primero, ¿sí?, es que nuestras empresas que aportan regalías, punto importante, ¿sí?, dos, aportan un factor de producción, ¿sí?, y además de eso hacemos unos aportes en el manejo del entorno, tengamos una responsabilidad y exijamos que esa ejecución de los proyectos de regalías, que no nos las reconocen las comunidades porque no logran entender cómo nosotros podemos hablar de regalías como las que señaló Ecopetrol, aquí el doctor Ricardo Roa entregando 28.6 millones de pesos, ¿sí? El ciudadano del común, de allá de la vereda de la Apartada, de Betulia en Pueblo Nuevo, o de la comunidad hipoana en Ballena, no logran entender, bueno, ¿y dónde está esa plata? Y es que para nadie es un secreto que esa plata se ha perdido, buena parte de esa plata se ha perdido. Entonces nos corresponde en esa responsabilidad a nosotros vigilar hacia dónde se van nuestros recursos. Nos va a tocar, digamos, empezar a pedir una rendición de cuentas porque eso nos ayuda a desactivar, ¿sí?, la conflictividad. Y las comunidades tienen que convertirse en unas veedoras y tenemos que fomentar esas veedurías hacia la inversión de las regalías porque es nuestra plata, ¿sí? Y es lo que también nos va a dar una legitimidad. No basta con la legalidad. Yo estoy seguro que todas las empresas que trabajamos en este sector tenemos una legitimidad y eso lo muestra el barómetro petrolero. Y por último, yo creo que vale la pena que revisemos un poco cómo nos movemos en el mandato constitucional del Canon 58 de nuestra Constitución, y es la función social de la propiedad, ¿sí? Y yo aquí, ya para finalizar, y porque no me quiero extender, Joana, voy a traer una cita del magistrado Eduardo Cifuentes del año 93 en la sentencia C06. La función social como expresión del principio de solidaridad y ecuación de varios intereses en conflicto es una cláusula general que solo puede especificarse en el contexto histórico de las relaciones económicas y sociales y por el legislador como máximo mediador del conflicto social, sobre todo si se tiene en cuenta que la fórmula interviene entre los intereses de la producción, que es nuestro caso, y los que se derivan de la justicia social y de la igualdad. Es ahí donde está el camino propio para una mayor legitimidad de nuestra actividad con las comunidades, que como bien le señaló en su momento otro magistrado en la Corte en el año 1936 en la Corte Suprema de Justicia. Esto es que quien tiene una propiedad, que sería nuestro caso, debe hacer uso de ella en forma tal que no solo no perjudique a la comunidad, sino que sea útil a ella. Si nosotros transitamos en este camino con el éxito y con la capacidad técnica que tiene todo nuestro sector, muy seguramente las colombianas y los colombianos van a tener un mayor reconocimiento a esta industria, como lo mostró el barómetro petrolero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pensando un poco en lo que estabas diciendo y el rol que ha tenido el gas, sobre todo para minimizar esas brechas entre otros combustibles que son complejos, digamos, para el uso en las familias, como cuando veíamos al GLP que tenía por vocación eliminar el uso de la leña y, en fin, el asunto estaba puesto en que el gas natural sigue siendo ese combustible que es esencial, que llena y que cumple una actividad de servicio público, y la eficiencia en su prestación del servicio es crucial. Ahí muy importante, doctor Velandia, yo creo que ahí viene un tema importante, que es mirar un poco hacia dónde va la regulación, porque el diálogo que tiene que existir entre
entre las empresas y las instituciones para lograr o llegar a un mundo ideal donde nuestra prestación del servicio se compadezca tanto con los intereses económicos de las empresas y haya una suficiencia financiera para las compañías poder operar, y al mismo tiempo se proteja a los usuarios. En cuanto a tarifas, hemos visto señales importantes por parte del regulador recientemente en el último documento soporte que publicó, que hablaba de temas de regasificación, comercialización de gas importado, pero daba unas señales bastante importantes en relación con topes a las actividades como la regasificación. Hablaba de 1.5 y también, digamos, regulaciones de precios en mercado primario y secundario. Entonces, un poco cómo es ese diálogo entre las empresas, las instituciones y hacia dónde vamos en esa regulación que debería dar señales para la expansión y mayor inversión por parte de los privados en este sector. Bueno, muchas gracias, Johanna. Yo, como sé que no voy a alcanzar a una segunda ronda de preguntas, no voy a sustraerme de hacer un comentario que me parece, lo digo con todo cariño y todo respeto. Cuando mi papá nos decía con todo cariño y todo respeto, era cosa como de... Hay una discusión que lo da uno en todos los escenarios, en todos los medios, es de cuánto es el déficit de gas. Y ya ahorita me voy a entrar en el tema regulatorio. El pasado 6 de noviembre, y estaba mirando en mi celular qué fecha era, el pasado 6 de noviembre salió una noticia en un medio diciendo que ya actualmente, y lo digo textualmente, puedo citar la nota ahí como si alguien lo requiere, estábamos en un déficit de 176 millones de pies cúbicos, actualmente. Entonces dije, pero esas no son las cifras que tiene pues el gobierno. ¿Qué pasó? Entonces, quiero citar una cosa. El año pasado se anunció a mitad de año que el 1 de noviembre el país se quedaba sin gas. 1 de noviembre. Se citó un comité, un CACSE, que es como el puesto de mando unificado para revisar, y fueron todas las empresas, los gremios, en fin, y nos sentamos. Y al final, después de analizar muchas cifras, llegamos a un acuerdo. Y yo insisto y pido con todo respeto que ese acuerdo lo mantengamos. Que las cifras oficiales del déficit o del abastecimiento, lo que sea, es el gestor del mercado. Y en eso hemos quedado. Entonces, como yo aplico esa regla, cuando vi esa noticia el 6 de noviembre, le escribo a María Claudia, del gestor del mercado, le digo, María Claudia, ¿estas cifras son ciertas? Dice, no las vemos. Lo máximo que se espera en el primer trimestre del año pasado, el año entrante, 26, no actualmente como lo decía la nota. El primer trimestre lo máximo que puede ser es de 50 millones de pies cúbicos. Y al último trimestre del año entrante podríamos estar hablando de, y eso es el 5%, 50 millones de pies cúbicos es más o menos el 5%. Y hacia el trimestre, si no tomamos medidas importantes, podemos estar hablando del 11%. Pero hoy hay noticias de que el año entrante vamos a tener déficit del 50, del 90, incluso, alguien lo dijo la semana pasada, el gas podría subir el 100%. La lógica no la entiendo, no la veo, pero aplicamos reglas de juego. Si dijimos que el gestor del mercado era el oficial, pues es el oficial. Eso es como cuando uno juega un partido de fútbol y es el árbitro, pero yo no voy a llamar a alguien externo y decir, oiga, valídeme este gol porque el árbitro no me gusta. No, es el árbitro y lo pusimos de acuerdo. Ahora bien, en ese entendido es importante explicar esto. Colombia, el gas fiscalizado que hace la ANH es un poco más del gas que necesita el país. Lo que pasa es que por condiciones regulatorias, que es apenas lógico, no todo el gas que se fiscaliza por la ANH entra como gas comercializado. Eso la mayoría de ustedes lo saben. Lo que hay de déficit, entonces hemos encontrado ajustes que necesitábamos hacer desde el ministerio y desde la CREC para permitir que mucho de ese gas, y bueno, ¿por qué esa diferencia? Porque no todo el gas que se fiscaliza es gas en firme, es decir, que tenga las condiciones para atender sobre todo demanda esencial de los hogares. No podemos llevar un gas que está, por ejemplo, en campos o en pruebas, en campos como el que mencionaba Luis Eduardo sobre lo que están haciendo en algunos pozos. Si ese gas está en prueba, no se puede contar como gas para llevarlo a la demanda esencial que requiere continuidad, por ejemplo. Pero lo que hemos permitido, voy a mencionar rápidamente 3 medidas que se han tomado desde la CREC y del Ministerio. La resolución CREC 102-015 de este año, la resolución 702, espero no me falle la memoria, 018 de este año,
y la misma circular 195 que pone en consideración a los gremios, al sector, donde consideran ustedes que deberían tomarse los ajustes. Si hay una cosa que estemos haciendo desde la CREC es que todos estos temas nos hemos sentado con todas las empresas, por ejemplo, hablando del tema de las medidas que necesitamos hacer para comercializar gas del offshore, con Ecopetrol, con Petrobras, con todas, sentarnos a hacer ese proceso de construcción colectiva, no simplemente quedarnos, sacar una resolución que los sorprenda a todos. Además, los procesos de regulación son claramente discutibles, se saca una resolución por discusión, en algunos casos si se requiere ir a la SIC, va a la SIC, y esas medidas, por ejemplo, con Naturgas nos sentimos, ¿qué ha pasado? No tenemos la preocupación de que los eventos eximientes, por ejemplo, en la importación de gas está impidiendo que las compañías, porque esa es otra cosa que quería haber aprovechado, porque lo que está en la narrativa es por fin, por primera vez el país importa gas. No es cierto. El país lleva importando gas desde el 2016. ¿Qué fue lo que pasó este año? Que lo que dijo el gestor del mercado es que habían unos agentes que se habían sobrecontratado, desprotegieron a un sector residencial que es la demanda esencial y tocó cubrirlo con parte de ese gas que se importa a través de nuestra estructura, pues, de lo que tiene el país en Cartagena, y entonces ahí una porción que no pasó del 5%. Yo insisto, la verdad podemos tener discrepancias y todo, pero manejémoslo sobre las cifras reales. Lo demás, pues si yo quiero magnificar la cosa, está bien, pero eso no nos ayuda a solucionar el problema. Pongamos sobre las cifras reales y eso nos ayuda. Y termino diciendo, esas medidas regulatorias que moderniza el mercado mayorista, que facilita mecanismos de comercialización para cuando tengamos el gas de Sirius, que evita, por ejemplo, ese tratamiento que había para los eventos eximientes, todo apunta a que tengamos un sistema moderno, un sistema que nos permita entender la dinámica, por ejemplo, hacer contratos a más corto plazo, el gas con interrupciones que lo podamos comercializar. Todo eso es la dinámica de lo que nos está mostrando. No nos estamos quedando quietos. Y termino con esto, estamos trabajando, hacerle un seguimiento a 12 proyectos concretos que nos van a permitir, antes de finalizar el año, sumar casi 50 millones de pies cúbicos. Si lo logramos, estamos casi atendiendo ese déficit. Pero aquí hay que hacer todas las medidas. Tampoco se nos debe olvidar que es que llevamos 12 años en una declinación de las producciones de nuestros campos. 12 años. Y bueno, pues nos tocó en este momento gestionar el momento más crítico y lo tenemos que hacer. A toda cosa, pues hay que ponerle cara. Sí, señor. Yo quisiera tratar de, pues como el tiempo está complejo y nos falta todavía oír al doctor Alberto García y al doctor Carlos Machado. Dos preguntas para ellos importantes considerando el tema regulatorio. De un lado, ¿qué desafíos y qué necesita los yacimientos no convencionales para poder, en lo que viene, en el futuro muy cercano, poder adelantar sus operaciones? Y luego el futuro, ¿qué pasa con un inversionista que llega y con la ilusión que el país está esperando esa entrada de la inversión francesa en un campo que tiene una prospectividad muy alta? Entonces, un poco como ver ese futuro de estos dos campos. Bueno, antes que todo agradecer a los organizadores de la cumbre. Frank, excelente como siempre, muchas gracias por convocarnos. Me corresponde a mí hablar de yacimientos no convencionales. Estábamos en preparación y tu pregunta, Johanna, es ¿qué necesitamos? Si lo viéramos en positivo, todo en positivo, hemos trabajado 18 años como país dándole el debate de yacimientos no convencionales y lo que significa para Colombia. O sea, la discusión tiene mayoría de edad y arrancó con un COMPES por allá en el año 2008 definiendo qué es yacimientos de gas de mantos de carbón, qué es un yacimiento tipo shale, qué es gas de esquistos. Y si ponemos en perspectiva, el año 2008, cuando teníamos esas discusiones, país estaba iniciando la técnica en Estados Unidos, cambió y reconfiguró la geopolítica de la energía. Después del año 2008, en el año 2012 empezamos a ver las primeras piezas regulatorias técnicas de cómo hacerlo en Colombia.
vino un periodo muy intenso. Por aquí hay varios de los coautores, Orlando está por ahí, Tomás, otros que estuvieron en esa época, y maduramos esto en piezas regulatorias muy concretas. Tuvimos un marco técnico aprobado, dimos unos debates sobre el detalle fino de cómo debería regularse cada etapa de ese proceso. Se definió, y todo esto con cooperación internacional, con los mejores consultores que teníamos como país en cada materia. También se definió términos de referencia para licencias ambientales. En el caso de la NH se definió creo que es el acuerdo 2 del 2017, un trabajo además de relojería contractual, una minuta de contrato para yacimientos no convencionales. El Servicio Geológico publicó, creo que fue en la generación del 2018-19, el marco técnico para los monitoreos sismológicos en el país en tiempo real, en las cuencas. Hicimos un trabajo que se maduró desde el inicio de la discusión mundial y lo llevamos hasta un punto donde tenemos minutas de contrato, reglamentos técnicos, reglas de juego, términos de referencia ambientales. ¿Por qué vale la pena seguir teniendo en cuenta esta opción como país? Si lo viéramos como un esfuerzo en conjunto, porque Colombia, a diferencia de otros países, sí tiene recursos en este tipo de yacimientos. La cuenca Cesar Ranchería puede tener alrededor de 17 terapias cúbicos de gas en la formación La Luna, además de áreas de líquidos, área en la que Drummond persistentemente ha venido trabajando e investigando este potencial. Otras compañías, Ecopetrol, un conocimiento muy profundo del Valle Medio del Magdalena, área que es muy prolija, convocó compañías como Exxon, ConocoPhillips, Shell en su momento. Entonces, tenemos un activo como país. Desarrollamos un proceso de discusión que ha sido público, ha sido mediático, ha sido político, hemos tenido un proceso que pocas jurisdicciones han tenido, y es que llevamos esta discusión a las altas cortes. En el año, yo creo que todos conocemos una historia, si uno lo revisa, ha intervenido el Ejecutivo, el Legislativo, la rama judicial, lo hemos llevado al debate político, al debate público. Entonces uno diría, tenemos un recurso, tenemos un recorrido, tenemos que tomar una decisión como sociedad de si estos recursos que están ahí en el subsuelo, que sabemos que están ahí, deben participar en la ecuación de seguridad energética. En paralelo, mientras estábamos generando todas estas discusiones internas válidas, complejas, con múltiples ángulos, todos válidos, en el mundo esta nueva tecnología dejó de ser nueva y se volvió el estándar. Entonces Estados Unidos multiplicó por múltiplos su producción, sus recursos. En este momento 80% de los recursos de hidrocarburos, gas y petróleo de Estados Unidos, mayor productor de hidrocarburos del mundo, provienen de este tipo de yacimientos. Canadá, que es otro que deberíamos revisar con detenimiento, Canadá, que tiene unos estándares en lo social y en lo ambiental, más del 90% de su producción viene de este tipo de yacimientos, con unos estándares elevadísimos. Y Argentina, José Ferretti nos dio un par de slides que yo creo que varios de nosotros salivamos oyendo la historia rápida, contundente, de cómo este tipo de yacimientos no solo colabora a proveer seguridad energética en un país como Argentina, sino que realmente genera un cambio y rebalancea la ecuación macroeconómica de un país que necesita recursos para atacar la pobreza. Comentario que disfruté de la conferencia de Jesús: necesitamos estos recursos para la Colombia profunda. Esa es la función que tenemos los que participamos en esta industria. Entonces, ¿qué nos hace falta? Yo creo que nos falta entender que esto que generaba riesgos, controversias, después de todos estos años que han pasado, es una tecnología, como lo veíamos también en el panel anterior, una tecnología madura, segura,
y unos recursos que efectivamente sí están en este país, en otros no. ¿Eso quiere decir que me salvé? No, bueno. Muchas gracias a los organizadores de la cumbre. Es muy grato estar aquí en este sector al que he pertenecido tantos años y han sido años de muchísima lucha. Aquí veo colegas de muchos años de lucha hombro a hombro por sacar este importantísimo sector de Colombia adelante y que es tan importante para la economía nuestra. Gracias por el título de nuevo inversionista, Johan. Debo corregir, Morel Prom llegó a Colombia hace 20 años con la adquisición de Jocol. En su momento, una época realmente maravillosa, donde sacamos a Jocol del área de confort del Alto Magdalena y nos fuimos a explorar a los llanos, a buscar crudo pesado, a buscar gas, que no era algo importante en su momento. Una época maravillosa y pues Morel en un momento dado toma la decisión de vender la compañía a Ecopetrol. Seguimos explorando unos buenos años, la exploración no se puede desligar de la ley de probabilidad, sigue siendo 1 en 5 o 1 en 6 para que uno encuentre algo y muchos años de esfuerzo y de recursos importantes invertidos que se quedan literalmente enterrados y siguió trabajando e invirtiendo en Colombia, algunos éxitos, otros no. Y esto realmente lo que marca es una nueva etapa en la visión y el compromiso que tiene el grupo Morel Prom con Colombia. Lo que es público, creo que todo el mundo lo ha visto, es que hemos adquirido el 61% del bloque Sinu 9 con una apuesta importante para el desarrollo de recursos de gas natural. Es lo que está buscando el grupo en esta parte de su estrategia internacional. Y hemos conformado un grupo realmente muy bueno que tiene muchísimas capacidades para poder sacar adelante un bloque que tiene, que es una gran promesa, diría yo, para no generar expectativas que no son todavía. Requiere muchísima inversión, la apuesta que está haciendo el grupo es realmente importante, no solo en la adquisición del 61%, sino en las inversiones que hay que hacer durante los siguientes 2-3 años, en una campaña exploratoria realmente ambiciosa, en la que estamos listos para embarcarnos una vez se surtan las autorizaciones de rigor. ¿Qué necesita un nuevo inversionista o un inversionista que lleva 20 años acá o más? Realmente la fórmula no es muy difícil. Se necesitan reglas de juego claras, se necesita incentivar la inversión, se necesita simplificar los procesos. Ese ímpetu que hay de algunas personas por invertir en este país a veces se ve minado por procesos que se vuelven más complejos de lo necesario a mi manera de ver. Ese diálogo que se le ha cambiado de nombre en las décadas, pero que hoy se llama el diálogo con el territorio, simplemente cambió de nombre. Al fin y al cabo, uno tiene que poder trabajar con las comunidades en las cuales opera dentro de un marco de respeto, pero el respeto es mutuo. Es decir, yo tengo que reconocer a las comunidades que están ahí, pero tampoco puedo caer en una especie de tiranía de la minoría contra el bien común de un país. Hay que encontrar un equilibrio y en eso creo que es un tema en el que hay que trabajar todos los días. ¿Cuál es nuestro compromiso? En peregrinaciones anuales como esta, que son muy importantes, hay una que me encanta a mí, que es la del Congreso de Naturgas, y me gusta particularmente por dos cosas que siempre hay en ese congreso. Una es una gráfica de oferta y demanda, donde el cruce entre la oferta y la demanda siempre se cruzaba un año, el año que uno iba. Este último por fin mostró una realidad que venía ya avisándose de tiempo atrás y era que el gas en Colombia se iba a acabar. ¿Qué otra maravilla tiene esa peregrinación anual? Que uno puede ir a una conferencia donde le dicen que a Colombia se le sale el gas por las orejas, mucho que hay una cantidad de gas enorme, pasa a la siguiente conferencia y le dicen exactamente lo contrario, y es que el gas se va a acabar. Lo maravilloso de lo que estoy diciendo es que ambos están diciendo la verdad, porque la diferencia entre recursos de una gran magnitud y reservas probadas, que es lo que uno puede vender y poner en el mercado con firmeza, hay una sola metodología que se ha inventado la humanidad y se llama perforar pozos. Esto es perforando pozos, esto es trabajando duro, esto es sacando adelante los proyectos contra cualquier cantidad de obstáculos. Entonces aquí lo otro que se necesita de este lado es perseverar, una persistencia tenaz
no el tenaz de los chinos, no, el tenaz de mantenerse ahí, ¿cierto? Y aprender a sortear los múltiples obstáculos, que eso sí es lo que sobra. Entonces aquí realmente hay un compromiso importante y lo que hay que tener es una conciencia, creo yo, realmente de nación. Es decir, que uno se comprometa como sector privado, público y demás, en que el tema de la soberanía y la seguridad energética es un tema de nación, no es un tema de gobierno de turno. En eso uno soñaría con que la política energética de este país sea un tema de nación y que no tenga que ver con una administración que llega o una administración que se va. Todos tenemos derecho a soñar, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es nuestro compromiso? Perforar muchos pozos. Esperamos que la ley de probabilidad esté de nuestro lado esta vez, que podamos encontrar gas donde estamos viendo muchísima promesa y que podamos sacar un proyecto en tierra firme importante. Por último, entiendo, llevo muchos años en este negocio y entiendo cuando se quieren dar incentivos para generar opciones. Entonces, importar gas, sí, es muy importante. Desarrollar proyectos, digamos, de una matriz energética más diversificada, definitivamente, pero no hay que olvidar el gas en tierra firme, ¿cierto? Que es una cosa donde hay una posibilidad realmente importante y que existan unas reglas de juego claras, pero además justas y equitativas para todas las diferentes fuentes de gas que pueda haber en este país, porque las necesitamos todas. Y no nos dé miedo ser exitosos. Estados Unidos, lo decía Alberto, es un ejemplo realmente impresionante. Hace 20 años estaban preparando toda la costa del Golfo para importar no sé cuántos BCFs al día de gas de Qatar. Sueltan toda esa revolución del no convencional y de un momento a otro esas instalaciones rápidamente toca convertirlas en instalaciones de exportación. Colombia tiene un posicionamiento global realmente interesante vis-a-vis los mercados consumidores de LNG. Entonces, las apuestas son importantes, hay que trabajar muy duro, hay que hacer las cosas bien y hay que ojalá voltear esta ecuación de hoy que nos tiene asustados con un déficit y más bien trabajar de verdad muy fuerte para que Colombia se posicione, o espero yo, pues, como un exportador de gas a futuro. O sea que muy contentos de seguir invirtiendo en Colombia, estamos aquí para largo, llevamos buen tiempo. El mensaje es: unámonos todos como nación y trabajemos todos desde los diferentes sectores para que Colombia realmente tenga lo que se merece, una matriz energética diversificada, segura, confiable, soberana y asequible. No, pues después de eso no necesitamos hacer unas cuantas conclusiones a la charla. De verdad que se entusiasma uno oyendo lo que ocurrió con ustedes, contigo al final sobre todo. Muy importante entonces agradecerle a todos ustedes el tiempo. Nosotros nos alargamos ya mucho, entonces nos van a bajar de acá en cualquier segundo. Muchas gracias a los panelistas que estuvieron con nosotros, que le dedicaron tiempo y que le dedicaron tiempo a preparar este panel. Muchas gracias.